Señor, nosotros te damos gracias por estar esta mañana en este lugar. Gracias porque hemos dispuesto nuestros corazones y hemos dispuesto todas las demás cosas para que nosotros podamos venir en esta mañana a adorarte a ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros descuidos y ayúdanos, Señor amado, a poder recibir tu palabra y a ponerla en práctica, a atesorarla en nuestros corazones y que sea nuestro estilo, nuestra forma de vida. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Nosotros continuamos con el estudio de la confesión de fe y estamos específicamente, como hemos venido ya, esta es la tercera clase, en el capítulo 26 de la confesión de fe, que habla acerca de la iglesia. Ese capítulo, como hemos dicho anteriormente, es el capítulo más extenso de la confesión y está compuesto por 15 párrafos. Un capítulo que tiene una extensión detallada de cómo debe ser el funcionamiento de la iglesia y que es un capítulo, como les había dicho, muy bautista, donde los bautistas se separan un poco de la confesión de Westminster. Fíjense que la confesión de Westminster solamente tiene 6 párrafos. Los bautistas en este capítulo 26 usan 15 párrafos para describir todo lo que ellos tenían o todo lo que creemos que debe ser el funcionamiento de la iglesia. La división natural del capítulo, los párrafos del 1 al 4, como nosotros vimos en la primera clase, tratan acerca de la iglesia universal, la iglesia que está formada por todos los creyentes del mundo entero y que han vivido y han profesado la fe en Jesucristo. Una iglesia que es visible porque está formada por santos visibles, pero una iglesia que es invisible porque está formada por aquellos en que el Espíritu Santo hace una obra interna. Ya hemos tratado en las 2 clases anteriores los primeros 7 párrafos de la confesión. El párrafo 1 al párrafo 4, la iglesia universal, y en la clase anterior vimos los otros párrafos, del párrafo 5 al párrafo 7, que nos introducen en el tema de la iglesia local, la iglesia local. Comenzamos a ver que la iglesia local tiene su naturaleza en el mandato de ¿qué? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia local? ¿Dónde se funda la iglesia local? ¿Cuál es su origen? Sí, la palabra, pero nosotros hicimos un énfasis en la clase pasada que les dijimos que parecía que... Sí, pero hubo un énfasis que se relacionaba mucho con el sermón de Daniel y era, ustedes no se acuerdan que hablamos acerca de la gran comisión, exacto. La iglesia local tiene una fundación en la gran comisión. En la comisión que Jesucristo nos dio de ir y predicar, extender el evangelio a toda criatura. En la clase pasada nosotros también hablamos de la membresía de la iglesia local, que los bautistas creemos que la membresía de la iglesia local debe tener 2 características. ¿Cuáles son? Debe ser una membresía bautizada y regenerada, exacto. Nosotros creemos en una membresía regenerada, formada por creyentes, y una membresía que más. Eso es muy importante. Lo que pasa es que a veces de obediencia a Cristo, porque son creyentes, pero hay una palabra más que nos diferencia a nosotros, por ejemplo, de los católicos. Claro, aquí hay pocos católicos, el único monaguillo era yo, ¿verdad? Aquí. La iglesia católica tiene una membresía indefinida. Tú le preguntas a un cura en una parroquia, ¿cuántos miembros tienes en la iglesia? Toda la ciudad. Eso nosotros los evangélicos lo damos por supuesto, pero eso costó gente que estudiaron la palabra y que lucharon por eso. La iglesia católica tiene una membresía indefinida. Todos aquellos que se le pase por la cabeza la existencia de Dios o que quieren ir algún día a la iglesia, son parte de la iglesia católica. Es una membresía indefinida porque bautizan a los párvulos, desde el párvulo, todos los bautizados son miembros de la iglesia católica. Entonces, de hecho, ¿cómo nos llaman a nosotros, los católicos? Los separados. Seguimos siendo miembros de ellos. ¿Saben eso? Esa es la visión de la iglesia católica. La visión de la iglesia católica es que nosotros lo que somos es hermanos extraviados, separados. Que nos hemos separado un poco, estamos un poco rebeldes. Los bautistas defendemos la membresía definida de la iglesia, una lista de miembros en los cuales el pastor supervisa y de los cuales nosotros sabemos claramente quiénes somos y nos amonestamos, nos exhortamos unos a otros. Eso se trata en los párrafos 5 al 7 y esos son principios bautistas fundamentales, hermanos. En la clase de hoy
nosotros seguimos definiendo qué es la iglesia local y cómo funciona la iglesia local. Y veremos los párrafos del 8 al 13, que es el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia. ¿Cómo debe ser el gobierno de la iglesia local? Este es un tema que yo creo que es uno de los temas que más se ha tratado en nuestra iglesia. Por lo tanto, yo espero que tengamos claridad en cuanto a este tema del gobierno de la iglesia local y que esta clase solo venga a ser una forma de refrescar lo que ya nosotros conocemos. En primer lugar, hermanos, les invito a que vayamos al párrafo 8, la identidad del gobierno de la iglesia. ¿Algún hermano que lo lea? Párrafo 8 del capítulo 26 de la Confesión de Fe. En una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber, que Él les confía a los que lo llaman, para que continúen hasta el fin del mundo. Son los obispos o ancianos y los diáconos. El tema de este párrafo es que Cristo, la traducción tuya dice conforme, de acuerdo a la voluntad de Cristo, de acuerdo a la mente de Cristo. Con la voluntad, de acuerdo con la voluntad de Cristo. Sí, es que hay diferentes traducciones de la confesión. La mía dice de acuerdo a la mente de Cristo. Pero viene siendo lo mismo, es la voluntad de Cristo, ¿verdad? O sea, que en este párrafo los autores de la confesión nos dicen que en la mente de Jesucristo, en su voluntad, no hay espacio, no hay hueco, no hay lugar para improvisaciones. Él también ha designado quién dirige la iglesia. Nosotros decimos que la iglesia solo tiene dos oficios continuos. Hermano, eso nos diferencia de muchas iglesias, aunque nosotros lo damos por supuesto. La iglesia solo tiene dos oficios continuos revelados en la mente de Jesucristo. Y nosotros decimos que en este sentido solo son los oficios de ancianos y diáconos, en el sentido del liderazgo y del gobierno de la iglesia. Eso es muy importante tenerlo claro, porque esa es la mente de Cristo revelada en su palabra para la iglesia. Ambos son oficios designados en plural en el Nuevo Testamento. De ahí que es clara la insistencia que la iglesia local, según el diseño de Cristo, es aquella que está formada por una membresía regenerada y definida y gobernada por sus oficiales, ancianos y diáconos. Hermano, eso tenemos que tenerlo más que claro todos los miembros de esta iglesia. ¿Qué es una iglesia local de acuerdo a la mente de Jesucristo? Una iglesia que está formada por una membresía regenerada y definida, gobernada por oficiales, ancianos y diáconos. Esa es una iglesia de acuerdo a la mente de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hermano, eso es exactamente lo que les acabo de decir. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, que estaba compuesta por ¿qué? Obispos y diáconos. Antes de eso, ¿por qué estaba compuesta la iglesia? Por santos, por hermanos fieles. Por lo tanto, es una membresía definida, porque él estaba escribiendo una iglesia definida por gente regenerada, eran santos y fieles. Y en segundo lugar, estaba gobernada por sus ancianos, gobernada por sus ministros. Primera Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 13, es un texto extenso que hemos leído para las cualificaciones al ministerio pastoral y diaconal. Y estos dos textos, tanto Filipenses 1.1 como primera a Timoteo, capítulo 3, 1 al 13, que no lo vamos a leer porque yo creo que es un texto que se ha leído bastante, son textos que nos muestran que no habían otros oficios en la iglesia local y que estos eran más bien plurales, o sea, un consejo de ancianos y un cuerpo o consejo de diáconos. Eso es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. O sea, que eso es lo primero. Nosotros creemos que la iglesia es gobernada por un consejo de ancianos y un cuerpo de diáconos. Aunque tenemos claro que los diáconos no gobiernan la iglesia, los diáconos más bien es un ministerio de servicio en la iglesia. En segundo lugar, el oficio de anciano o presbítero
o supervisor, o obispo, o pastor, son uno y el mismo en la Biblia. En la Biblia se le llama a los gobernantes de la iglesia, a veces se les llama ancianos, otras veces, en pocas ocasiones, se les llama presbíteros, en otras ocasiones se le llama supervisor, en muchas ocasiones se le llama obispo o pastor, pero todos son uno y el mismo oficio. ¿Cómo nosotros lo sabemos? ¿Cómo nosotros llegamos a esa conclusión? ¿Algún hermano? ¿Cómo llegamos a esa El conclusión? uso indistinto de esos términos en pasajes como Hechos 20:28. Exactamente. Es que, hermanos, estos textos que le vamos a citar, nosotros tenemos que ser sinceros con la Escritura. A una misma persona se le designa con varios de estos mismos títulos que les hemos dado. Por ejemplo, algún hermano que lea Hechos 20:17 y después el versículo 28. Pudiéramos leerlo completo, pero vamos a leer esos dos versos para no hacer muy larga la clase. Hechos capítulo 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y el 28? Y después en el 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual es llamó por su propia sangre. Algún hermano que me diga cómo se le llama a esas personas en ese texto. ¿Cuántas son las cualificaciones? Los ancianos fueron a Mileto. ¿A los ancianos? Fueron a Mileto, los ancianos. Ahí les dice, el Señor los ha puesto a apacentar, a pastorear, y que ellos supervisen, ellos son obispos. O sea, a un mismo grupo de personas se le llama ancianos, se le llama pastores o apacentadores y se les llama obispos. Se les llama obispos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muy bien. Y lee desde el versículo 1 para que se vea el sentido. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los ancianos debían pastorear la grey de Dios, apacentar la grey de Dios. Ustedes saben que muy interesantemente, yo esto lo cogí de vuelta, no se me ocurrió a mí, al líder de la iglesia, a los líderes de la iglesia hoy, al gobernador de la iglesia, hoy se le llama como, ¿cuál es el término más frecuente? Pastor, ¿verdad? Pastor. Pero ese no es el término más frecuente que se refiere a este oficio en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? ¿Cómo deberíamos llamarlo mejor? Anciano. Anciano. El término anciano es un término que se usa más para los gobernantes de la iglesia que el término pastor. Un poquito más nada más. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que realmente nosotros podemos intercambiar los términos. Los términos no son rígidos, los términos son intercambiables. Y ahora les voy a decir por qué. Pero antes de entrar a eso, podemos leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, que dice, si quieren no lo lean, que se requiere que los ancianos puedan ¿qué? ¿Puedan hacer qué? ¿Puedan? 1 Timoteo 3, 2. Pero ¿qué tienen que hacer los ancianos en 1 Timoteo 3, 2? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué tiene que ser un anciano? Apto para enseñar. Tiene que ser maestro de la iglesia. Eso es otra arista de su ministerio que mira este texto y no mira los otros. Con esto, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 11 también afirma que los ancianos son pastores, maestros de la iglesia. Y Tito capítulo 1, versículo 5 al 7 se dice que los ancianos son obispos de la iglesia. Vemos entonces que son todas formas de llamar al mismo ministerio, a las mismas personas. Se piensa más bien que se les llama de diferentes formas. ¿Por qué?
¿Por qué los teólogos piensan que el Nuevo Testamento llama a los gobernadores de la iglesia de esta cantidad de formas? ¿Por qué? Por Porque cada palabra el espectro diferente, con un área en el oficio. Exactamente, porque es la manera de mirar a este oficio de diferentes aristas. Por ejemplo, los pastores tienen una connotación más como el que guía, el que protege, el que alimenta al rebaño. Un pastor, según las funciones de aquellos pastores de ovejas, es más bien aquel que va adelante guiando el rebaño, que le protege de la fiera, que alimenta a ese rebaño, lo lleva a los pastos que son buenos. Los obispos, ¿qué cosa es un obispo? Ese episcopo, ¿qué cosa es? Es el sobrevedor. Esa es la traducción exacta del término. Sobrevedor. ¿Qué es un sobrevedor? Un supervisor, alguien que está mirando. Alguien que mira desde lo alto. Déjeme decirle, yo he tenido pastores y también tengo uno ahora que en eso son vistas de águila, ¿verdad? Ellos están ahí y te dicen, pasa algo contigo, hay algo en que te pueda, él está vigilando. Así que cuando el pastor se te acerque y te diga, pasa algo contigo, no diga, no, pero este hombre es un policía. Bueno, pero es que su función es ser policía espiritual. Es un sobrevedor, él está supervisando, mirando el rebaño, a ver cómo anda, a ver cómo camina, a ver si hay alguna oveja que está con una pata coja. Es también un anciano. ¿Qué significa? ¿Qué arista del ministerio nos da el término anciano? Experiencia, madurez, ¿verdad? Experiencia, madurez. Ese es el ser ejemplo para otros. Así que, mis hermanos, más bien que traemos confusión todos estos términos, lo que hacen es enriquecer el ministerio, enriquecer la figura del gobernador de la iglesia. Tercero, la norma del Nuevo Testamento es una pluralidad de ancianos en cada iglesia local. Esa es la norma del Nuevo Testamento. La norma del Nuevo Testamento y la clara enseñanza del Nuevo Testamento y la clara implicación de los términos de la Biblia y también de los autores de la confesión de fe al poner estos términos siempre en plural, es que la iglesia esté gobernada por no un solo hombre, sino un consejo de ancianos. Dice Waldron, no existe, y esto lo digo dice Waldron porque yo no hice el estudio, Waldron fue el que lo hizo. No existe ningún caso, porque yo no podría decir eso así si no hago un estudio como el que este hombre hizo. No existe ningún caso de una iglesia neotestamentaria con un solo pastor o anciano. No existe ningún caso de ninguna iglesia en el Nuevo Testamento que haya sido dirigida por un solo pastor. Así que esas iglesias que hoy claman por un senior pastor, por un solo pastor en la iglesia, déjenme decirles que se alejan un poco de la visión neotestamentaria de la iglesia. No existe, dice Waldron. Siempre las iglesias en el Nuevo Testamento son gobernadas por una pluralidad de ancianos. Y él pone aquí textos para recoger. Hechos 14:23, 20:17, Filipenses 1:1, Primera Tesalonicenses 5:12, Tito 1:5, Hebreos 13:17, Santiago 5:14. ¿Se acuerdan de ese texto de Hebreos 13:17? ¿Algún hermano se acuerda de ese texto? Ese es un texto muy interesante. Léelo, amado, o Daniel. Muy interesante ese texto, porque ese texto da la función que debemos hacer con nuestros pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que las iglesias de hoy, que tienen un solo pastor vitalicio allí, que nunca se han puesto en su mente a pensar que haya otro pastor, o que los hermanos de la iglesia que tienen cualidades
o peor aún, que son iglesias que ni siquiera se piensan en que dentro de la congregación puede haber alguna otra persona que pueda también pastorear la iglesia, sino que esperan porque un seminario o una convención o un ente fuera de la iglesia les mande un pastor que ellos no conocen, un hombre que llega con un título, yo soy graduado en teología, y ya ese hombre lo ponen de ahí sin el consentimiento de la iglesia, sino que un agente externo a la iglesia trae a ese hombre allí, y la iglesia solamente lo único que tiene que hacer es mirar expectante ante ese espectáculo. No tiene base neotestamentaria, no lo tiene. Ni un texto en el Nuevo Testamento soporta eso. Ni un texto, no tiene base neotestamentaria. Así no se dirigían las iglesias en el Nuevo Testamento. No se dirigían. Así que, mis hermanos, eso es el párrafo 8. Párrafo 8 es todo esto que les acabo de decir. ¿Algún hermano tiene duda en cuanto a eso? ¿Quiere hacer algún comentario en cuanto a este gobierno, esta forma de gobierno de la Iglesia Bautista Reformada? Bueno, pasemos entonces al párrafo 9, que nos responde esta pregunta. Fíjense si la confesión de fe es detallada, mis hermanos. El párrafo 9, los autores de la confesión responden a esta pregunta. ¿Cómo son designados esos oficiales? ¿Cómo son designados? ¿Quién nos los trae? ¿Cómo ellos se ponen en ese oficio? Párrafo 9, algún hermano que lo lea. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Primero, un requisito espiritual previo para escoger una persona de entre la congregación para ocupar el cargo de gobernante o de anciano. ¿Cuál es el requisito? Que haya sido cualificado y enseñado por el Espíritu Santo. Muy bien, los autores dicen que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, cuando con esto estamos declarando, y los autores de la confesión declaran una verdad magistral, y es que ninguna iglesia tiene el derecho de designar a ningún hombre para el oficio de anciano o diácono para el que Dios no le ha capacitado. La iglesia no es tampoco libre en eso. Nosotros no debemos escoger a los hombres que entre nosotros más nos gusten, al que mejor me cae, al que más amable es conmigo, al que lo conozco de más tiempo, o al que tengo más predisposición porque me cae mejor. Esa no es la manera neotestamentaria de escoger un anciano o un diácono. La manera neotestamentaria es que la iglesia reconoce la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo entre ellos. Por lo tanto, la iglesia lo que hace es estar incluida en lo que Dios ha dicho en su palabra que debe ser un hombre para este ministerio, para estos ministerios. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa aquí? Que tú dices, oye, fulanito a mí no me cae muy bien, pero ¿por qué no me cae bien? Bueno, porque es un poco recogido, porque es así, es asado, pero fulanito es un hombre espiritual, tiene su familia ordenada. Fulanito es un hombre apto para enseñar, fulanito es un hombre que dirige bien su casa, fulanito es un hombre que es prudente, es decoroso, es hospedador. Entonces tú dices, un creyente maduro, dice, no me cae muy bien, pero eso es una apreciación personal. Yo debo poner ahí lo que el Espíritu Santo esté obrando, lo que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia. Y lo que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia es lo que tienen esos requisitos. Los que tienen esos requisitos. No que los tengan a la perfección, pero sí que los estén desarrollando y sean evidentes para mí. En ese sentido, déjenme decir algo. Un mal que pasa mucho en la iglesia de nuestro corte, cuando elige un pastor, y entonces todos los demás que vienen atrás, ellos quisieran que tuviera el mismo, hablar igual, predicar igual, fuera tan sabio como el otro. A lo mejor el otro lleva 30 años
de pastor. Entonces la medida no es el pastor que ya tenemos. La medida sigue siendo las escrituras, que es lo que está diciendo Ricardo. Nosotros a lo mejor no decimos, no me cae bien, pero decimos, no predica tan bien como Sugel. Bueno, si esa es la medida, muy pocos pastores pudieran pastorear. Entonces, debemos tener cuidado como congregación de no poner cualificaciones que Dios no ha puesto. Como dice Ricardo, la pregunta ¿es un hombre apto para enseñar? ¿No predica como Sugel, pero es apto para enseñar? Sí, es apto para enseñar. Es decoroso, es prudente, es operador. Las cualificaciones no le añadamos. De donde yo vengo, si la esposa no tocaba el piano, no podía ser pastor. Cosas que la escritura no ha puesto. Y mi esposa no aprendió piano por eso. Lo aprendió porque entendió que sería útil para ayudarme. O la esposa del pastor no da clase de niños, por ejemplo. No, eso no es una cualificación. Tenemos que aprender a hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia habla. Amén. Así que después que la iglesia reconoce a ese hombre, reconoce que en ese hombre Dios está trabajando, el Espíritu Santo le está separando para el ministerio, a través de no una cosa ficticia, como dice el pastor, sino las cualificaciones que aparecen en la palabra, en 1 Timoteo y en Tito. Entonces la iglesia designa a los oficiales con dos cosas que el párrafo deja claro. ¿A través de qué? ¿Cómo se designa un oficial? Esto es más práctico. Ya veo el hombre, me parece, o los hombres, deberíamos siempre hablar en plural para tener esa mente de la palabra. Veo los hombres y entonces ¿qué hago ahora? Los evalúo y entonces viene una cosa que la confesión no oculta. Debe haber una votación, una elección. Y después debe haber ¿qué? Esas son dos palabras clásicas. Una ordenación. O sea, la elección y ordenación es la manera en que un hombre es puesto en el ministerio o que hombres son puestos en el ministerio. Tenemos que tener cuidado con este término elección. Esto no tiene nada que ver con las elecciones o votaciones que se hacen en el mundo. No solo porque no son fraudulentas, sino también porque acá no hay campañas. Ni existen dos hombres que compitan por la misma posición. Fíjate que la Biblia es, mi hermano, yo realmente me quedo impresionado de la palabra de Dios. Ya les voy a citar los textos para que ustedes vean que es así. Aquí no solo no hay fraudes, sino también que no hay campañas, ni hay dos hombres que están disputándose y jalándose los pelos uno al otro. No, eso no pasa en la iglesia. Hay también otra aclaración muy prudente que estamos queriendo decir, y es que la elección de pastores y diáconos no es un acto de autoridad soberana de la iglesia. La iglesia no tiene la autonomía, porque la iglesia no tiene derecho a votar a quien quiera le plazca, eso lo vimos ya, o al que le resulte más atractivo, sino al que Cristo ha designado para ella. El término elección más bien se refiere a que la iglesia reconoce a los hombres que Dios ha llamado para el ministerio y por común sufragio, dice los autores de la confesión, los reconoce y los pone en el ministerio. Otra importante aplicación en esta declaración de la confesión es que los ancianos de la iglesia no pueden designar a un hombre para ser anciano. No lo pueden. Sin el consentimiento de la iglesia. Tampoco ninguna supuesta autoridad superior puede hacer esto. Tanto si esta autoridad es un seminario, un obispo externo, una convención o un papa. No puede. No puede. Es la iglesia la que escoge entre ellos. Eso no quiere decir, yo sé que el pastor debe estar pensando, eso no quiere decir que los pastores que están previamente organizados no exhorten a los hermanos y guíen a los hermanos en este proceso. Pero no es en última instancia los pastores previamente ordenados los que eligen y ordenan, sino ellos son más bien, exhortan a la iglesia y es más bien la iglesia la que reconoce a los hombres entre ellos. Solo la iglesia reconoce y elige a sus oficiales. ¿Qué texto de la Escritura es claro como la luna, como el sol? ¿Qué texto es claro? Un texto que ustedes estén pensando. El de Hechos. Yo creo que es el texto más claro. No se refiere al ministerio pastoral, pero se refiere a uno de los ministerios de la iglesia. Y Hechos capítulo 6
es un texto, mis hermanos, que nos habla de cómo funcionaba aquella iglesia local, la iglesia de Jerusalén. ¿Algún hermano que le ha hecho capítulos? Ese texto lo hemos leído. Vaya, que casi lo sabemos de memoria. Hechos capítulo 6, leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3, para no leerlo completo, porque el pastor ha estado leyendo hace varios domingos consecutivamente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí tenemos, hermanos, la forma de elección de la iglesia primitiva. Hermanos, y eso es exactamente lo que estamos diciendo. Los apóstoles, que eran los pastores de aquella iglesia, proponen a la iglesia. Algo que yo creo que el pastor me ha comentado que va a ser en pronto. Usted no va a proponer a la iglesia que elija entre ellos. Hoy. Ah, perfecto. Lo que estaba malo es el día. Hoy el pastor, por ejemplo, cuando se acabe el culto, él va a proponer a la iglesia, como la iglesia de Jerusalén, a que escojamos entre nosotros quienes pueden servir como diáconos y como pastores. ¿Va a ser de pastores también? Solo de diáconos. Hoy el pastor va a proponer que escojamos entre nosotros quienes pueden servir como diáconos en la iglesia. Entonces nosotros elegiremos esos. Cuando nosotros elijamos esas propuestas vuelven al pastor de la iglesia como volvieron a los 12 apóstoles. Y aquí se resume el proceso. Nosotros lo hacemos más largo porque aquí está resumido el proceso. Entonces él ordena con su aprobación a los que la iglesia ha elegido. Así que la opinión de la iglesia no es un saco de fuerza para los pastores. Aquí una iglesia no puede, un pastor no puede establecer pastores sin la aprobación de la iglesia. Pero una iglesia no puede establecer pastores sin la aprobación de los pastores. ¿Qué es lo que dice? La Constitución nos dice con los pastores ya existentes. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora hacemos la propuesta y sale Perico Pérez. Todo el mundo propone a Perico Pérez. Pero yo he estado trabajando con Perico Pérez porque le gusta gritarle a su esposa. Eso ustedes no lo saben. Eso lo sé yo. Y ustedes insisten, ¿y por qué no ponemos de diácono a Perico Pérez? Entonces ustedes ahí tienen que confiar en esta persona. No ponemos a Perico Pérez, yo no se lo voy a decir, porque él no trata con sabiduría a su esposa, porque él no la trata como un vaso más frágil. Él está pecando contra Dios. Y hasta que él no maneje esas cosas, de acuerdo a la Escritura, él no debe ni siquiera pensar en el ministerio. Entonces, aquí esto es como un equilibrio. Los pastores no pueden establecer ancianos ni diáconos sin la aprobación de la iglesia. La iglesia depende de sus ancianos, y es por eso que dice Hechos 6, que a los apóstoles les pareció bien. Obviamente, si les hubiera parecido mal la lista, no hubieran salido. Y dado que les pareció bien, ellos les entusiasmaron. Y que de hecho está implícito en el hecho de que ellos tienen que imponer las manos. Exacto. Y tienen que obtener la ordenación moral. Y con limpia conciencia. Y me gusta que los autores de la confesión, en medio del proceso, hacen la especificación, o no especificación, sino el detalle que hay incluido ayuno y oración. Es decir, que es un proceso. Es un proceso espiritual, no es un proceso aquí, no estamos hablando de cosas materiales. Sí. Esto que le digo al pastor no se le ocurrió a él. Fíjese que Hechos capítulo 6 dice, cuando ellos le propusieron a la iglesia que le trajera los nombres, dice el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Como dice Teíto, eran hombres de fe, que no estamos hablando aquí de un proceso
como se hace en el mundo, sino Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, ellos presentaron estos nombres y a ellos les pareció bien. Así que mis hermanos, donde dice que les pareció bien, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud y dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, un poco antes. Ajá, sí, en el agrado de la propuesta de la iglesia, en el verso 5. Así que mis hermanos, miren, Hechos capítulo 14, 21 al 23. Vamos, algún hermano que me lea Hechos 14, 21 al 23, para que sepan lo que les voy a dar. Ahí también hay otro proceso de elección. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Listra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones se creen en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos de cada iglesia, y habiendo orado con algunos, y les encomendaron al Señor íntimamente. Bueno, la Reina Valera traduce constituyeron, y eso significa literalmente votar extendiendo la mano. Votar extendiendo la mano, es la palabra griega. Ellos votaron extendiendo la mano para que se pusieran ancianos allí. Todo parece indicar que acá Lucas se refería a un común sufragio de la iglesia para elegir a sus ancianos. La ordenación con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia es la última parte del proceso. O sea, este proceso termina con la ordenación, con la imposición de manos. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, si leemos el contexto, viene hablando de los ancianos y su ministerio. ¿Algún hermano que lo lea? El contexto es en los versos del 17 al 19. ¿Algún hermano que lea 1 Timoteo 5, 17 al 19 y después verso 22? Los ancianos que gobiernan bien serán tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no podrá gozar al buey que brilla, y digno es el obrero de su salario. Porque un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate. ¿Cuál es el proceso? Timoteo debía, como pastor de la iglesia, buscar a otros ancianos de la iglesia y Pablo le daba una característica. En la ordenación, Timoteo, cerciórate de no imponer con ligereza las manos sobre ninguno. Ahí está lo que el pastor nos estaba diciendo. La iglesia le trae la propuesta, pero él tiene que cerciorarse de no imponer con ligereza las manos. Significa que él tiene que cerciorarse que cuando él le imponga las manos a alguien, hasta donde él pueda, él está seguro de que la persona que está tomando el ministerio es una persona cualificada para ello. Así que en ese sentido vemos este proceso de imposición de manos en la ordenación. En Hechos capítulo 6 del 3 al 6 vemos también que la ordenación de los diáconos fue por oración e imposición de manos. Y si hacemos un estudio didáctico, que yo hice un cuadro acá, de algunos textos de la Escritura, podemos ver este proceso de ordenación claramente. Podemos ver quién ordenaba y quién era ordenado. Muy interesante. Si nosotros buscamos 1 Timoteo 4:14, vamos a hacerle la pregunta. Vamos a hacer este estudio didáctico de 5 textos, por ejemplo. A un hermano que busque 1 Timoteo 4:14. Déjame ver si tengo tiempo. Sí. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quién ordenaba ahí en ese texto? El presbiterio, los ancianos que ya ordenados. ¿Quién era ordenado? En el texto. Timoteo, a quien le fue dado el don en el texto. 1 Timoteo 5:22. Vamos a ver quién ordenaba y quién fue ordenado. 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate tú.
¿Quién ordena ahí? Timoteo. ¿Y quiénes eran ordenados? Por el contexto, los ancianos de la iglesia. Hechos 6:6. Ese texto ya lo hemos leído varias veces. ¿Quién ordena en Hechos 6:6? ¿Quién ordena? ¿Quién ordena a los apóstoles? Los apóstoles, que eran los ancianos de la iglesia de Jerusalén. ¿Quiénes eran ordenados? Los 7 diáconos que la iglesia eligió. Hechos 13:3. ¿Algún hermano que lee ese texto? Hechos 13:3. ¿Quién ordena? Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y lo despidieron. ¿Quiénes ordenan? ¿Quién ordena? Ahí en el texto, porque es que tiene que leer el texto entero. También, ¿Quiénes ordenan ahí? ¿Quién ordena ahí? El texto entero. Los ancianos de Antioquía, de la iglesia de Antioquía. ¿Y quiénes eran ordenados? Pablo y Bernabé eran ordenados. Eran ordenados. Segunda Timoteo 1:6. ¿Quién ordena? Segunda Timoteo 1:6. Sí, pero ahí ordena una persona específica. Vamos a ver si es que escogí el texto. Léelo. Consejo que aviven el fuego de don de Dios que está en ti con la imposición de mis manos. Pablo te manda. El que ordena es Pablo, él fue el que le impuso las manos. Y el ordenado es Timoteo. Así que mis hermanos, nosotros tenemos clara evidencia en el Nuevo Testamento. Yo les cogí 5 textos, hay 25, se los aseguro. Tenemos clara evidencia que el proceso que nosotros llevamos a cabo, hasta donde nosotros tenemos revelación de la Escritura, es un proceso bíblico. Es la mente de Cristo llevada a cabo en la iglesia del siglo XXI, como era la iglesia original, la iglesia del siglo I. Así que nosotros tenemos esa tranquilidad, esa certeza de que estamos llevando a cabo las cosas como la iglesia del siglo I lo hacía. Habiendo visto la designación de estos oficiales de la iglesia, veamos ahora en tercer lugar la piedra angular de su gobierno. Y si nosotros, sin leer la confesión, el párrafo, ahora nos tocan los párrafos 10 y 11. ¿Cuál es la piedra angular del gobierno de los ancianos? Cristo es la piedra angular de la iglesia, pero yo el término no me gustó que le hubiera puesto piedra angular. ¿Cuál es la esencia del gobierno? Déjame decirte que el término no es mío, del Walter conmigo. ¿Cuál es la esencia del gobierno de los pastores? La palabra es su esencia. Ellos gobiernan por el ministerio de la palabra. Hermanos amados, esto es esencial. Los pastores no deben gobernar en su nombre. Los pastores no deben enseñar la iglesia en su nombre. Los pastores no están llamados a ser originales. No están llamados a ser originales. Los pastores están llamados a ser obedientes a la palabra. Por lo tanto, vamos a quitarle piedra angular. La esencia del gobierno pastoral es el ministerio de la palabra. Es el ministerio de la palabra. Algún hermano que nos lea. Antes de eso voy a hacerle una introducción de los párrafos 10 y 11. En los párrafos 10 y 11 la confesión nos dice cuál es la esencia del gobierno pastoral. Es que los pastores gobiernan a la iglesia a través del ministerio de la palabra. De tal manera que nosotros podemos decir con claridad y a viva voz que la iglesia es gobernada ¿por qué? Por la palabra. ¿Eh? Sí, el texto, los autores lo ponen. Pero es una iglesia donde la palabra es el centro, el gobierno de la iglesia. El mayor oficio continuado de los pastores tiene que ser su singularidad, su capacidad de enseñar la Biblia al pueblo de Dios. Es una enseñanza que es llevada a cabo desde el púlpito, es llevada a cabo desde su trato privado con los miembros y es llevada a cabo también a través de sus decisiones diarias en la iglesia. El pastor lleva la palabra al pueblo desde el púlpito, lleva la palabra al pueblo a través del uso privado de la palabra y el pastor también lleva la palabra a través de las decisiones diarias que toma en el gobierno de la iglesia. Su capacidad de enseñar la palabra es la clave en el Nuevo Testamento. La capacidad del ministerio pastoral de enseñar la revelación de Dios es clave en el Nuevo Testamento. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 2
y 5:17, también Hechos 6, en la designación de los diáconos, se deja claro el lugar central de la enseñanza de la palabra en el oficio pastoral. ¿Por qué en la designación de los diáconos? Porque la razón por lo que los apóstoles eligen diáconos es la palabra también, porque ellos no podían abandonar su ministerio esencial, que es el ministerio de la palabra. Así que el párrafo 10, nosotros veremos el ministerio oficial de la palabra por parte de los pastores. Y en el párrafo 11 veremos algo que ustedes nunca han oído en la iglesia, por lo menos que yo recuerdo. A lo mejor antes que yo haya venido se ha dicho, pero yo no lo recuerdo. El ministerio auxiliar de la palabra por parte de otros. Cuando yo me paro aquí, cuando Hugo se para aquí, cuando Daniel se para aquí, cuando otros hermanos amados, otros hermanos que dirigen el culto, se paran aquí, nosotros tenemos una implicación que no se la voy a adelantar, que la vamos a ver en el párrafo 11. Vamos a leer el párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Cuál es la idea esencial? Yo sé que de la confesión no debemos estar aquí haciendo estudios inductivos. No me gusta porque la confesión no es la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la idea esencial que los autores de la confesión quieren transmitir con el párrafo 10? ¿La idea esencial es el gobierno a través de la palabra o otra idea? Cuando leyeron, ¿qué idea le vino? Sí, pero es el que vivan por la palabra. ¿Qué significa? Que el párrafo más bien lo que está tratando es del sostenimiento material de los ancianos de la iglesia local. Pero ¿por qué podemos llamarle a este párrafo el ministerio oficial de la palabra por parte de los pastores? Porque la razón por la que la iglesia sostiene materialmente a los ancianos es para que ellos puedan dedicarse con toda su fuerza al ministerio de la palabra. Al ministerio de la palabra. Hay por ahí quienes niegan que los ancianos de la iglesia local deban ser sostenidos regularmente. Hay por ahí quienes lo niegan y lo ven como una desviación. ¿Quiénes niegan eso? ¿Alguien sabe de alguna secta que niegue eso? Los testigos de Jehová. Tienen que introducirse ahí para que ustedes vean que los testigos de Jehová dicen que lo que hacen los pastores evangélicos es una distracción, es llevarse el dinero y todas esas cosas. Los testigos de Jehová niegan eso. Sin embargo, los cargos más altos sí viven muy bien. Pero los ancianos que tienen en las congregaciones locales no reciben nada, no reciben absolutamente nada. Sin embargo, nosotros podemos afirmar que tal idea es extraña, pero extrañísima a la enseñanza de la Biblia. Primera a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 18, nos habla de ese honor que debemos dar a los pastores. ¿Algún hermano que lo lea? Primera a Timoteo 5, 17 al 18. Hermano, concéntrense acá porque vamos a estar viendo esto que es a mí me parece muy importante que tengamos claridad. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las escrituras dicen, no pondrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de sus salarios. Marisol, ¿tú sabes por qué un buey no se le puede poner un bozal? ¿Tú has visto eso? Daniel nos puede decir. Pero ¿tú sabes por qué? ¿Por qué no se le puede poner bozal al buey que trilla? Porque es cruel hacer eso. Porque tienes que ir comiendo mientras vas abajo. Es cruel ponerle un bozal a un buey que trilla.
Porque el buey debe tener la posibilidad de comer las hierbas del camino, de comer las cositas que van por el camino. Por eso ese texto, mis hermanos, oiga, no le dé más vuelta. Ese texto habla del sostenimiento material de los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando un pastor trabaja en predicar y enseñar y no se le da nada, se le está poniendo un bozal. Se está haciendo cruel. Se está haciendo cruel con el que está trillando el surco. Eso lo dice claro el texto, ¿verdad? Eso lo dice claro el texto. ¿Qué significa entonces que es digno de doble honor? De doble paga. Doble paga. Déjenme decirle que a mí me parece lo mismo. Yo leo ahí y yo, de verdad, por mucho que los teólogos me quieran atormentar, yo leo y dice eso. Es que la palabra que ya significa honorario. Exacto. Si es doble, honorario es doble, mis hermanos. Es lo que está diciendo el texto. No se puede torcer. Bueno, mis hermanos, la mayoría de los comentaristas serios de las Escrituras consideran que ese doble honor se utiliza para referirse a amplitud y extensión. El doble honor se refiere entonces a un sostenimiento material holgado que cubra todas sus necesidades. ¿Quiénes deben ser honrados doblemente? O sea, ustedes saben que hay un comentarista, y yo no quiero extenderme mucho en esto, un comentarista serio, reformado, que compara este texto de 1 Timoteo 5, por eso los textos de la Biblia no se pueden sacar de su contexto. Ese texto está en el contexto del honor que la iglesia debía dar a las viudas. Lean 1 Timoteo capítulo 4. Y ustedes se van a dar cuenta que Pablo está diciendo a Timoteo que no se olvide de las viudas. Y Pablo está comparando el sostenimiento que la iglesia debía darle a las viudas como una ayuda con el sostenimiento que la iglesia debe darle a sus pastores. Y Pablo está queriendo decir acá a Timoteo que a las viudas es una ayuda para que ellas puedan seguir adelante, pero ellas tienen que buscar su sostenimiento. Pero el sostenimiento pastoral no es una ayuda, es un salario. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Esta es la implicación del texto. Esta es la implicación del texto. Muchos comentaristas dicen que este doble honor se refiere más bien al sostenimiento que le estaban dando a la viuda. Y Pablo le está queriendo poner en la conciencia a Timoteo que el pastor no es una ayuda para que él se dedique a otra cosa. Es un sostenimiento para que él pueda cubrir sus necesidades básicas. ¿Quiénes deben ser honrados doblemente? O sea, aquellos que se dedican a predicar la palabra y a la enseñanza. 1 Corintios capítulo 9, versículos 9 al 14. 1 Corintios 9, 9 al 14. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Eso no se va a olvidar más nunca. ¿Qué significa? Mis hermanos, es claro, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Voy a preguntar en la confesión, para aquellos hermanos que leen el estudio de la confesión, una idea muy interesante, que tengo hasta miedo de decirla porque no va a ser que el pastor me regañe. Y es que el ministerio pastoral, él dice que son dos círculos concéntricos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no sé si es pastor. Dos círculos concéntricos. Y es que en el consejo de ancianos hay pastores que se dedican a la enseñanza y a la predicación. Ese grupo de pastores dice que es el círculo más cerrado del centro. Y hay un grupo de pastores que no se dedican a la enseñanza y a la predicación, que es el círculo más externo. Dice Waldo. Esto significa, muy probablemente en la Escritura, que los pastores que se dedican a la predicación y a la enseñanza deban ser pastores que la iglesia deba sostenerlos completamente, sin quitar que los que no se dedican a ello, porque no es oficio diario, no deban sostenerlo. Eso es lo que Waldron interpreta de estos textos, que es muy interesante la idea. Porque fíjense, el énfasis es que aquellos pastores que se dedican a enseñar y a predicar sean tenidos por dignos de doble honor. Eso implica, miren hermanos, cuando haya un consejo de ancianos, nosotros no lo tenemos claro porque en la iglesia tenemos un solo pastor. Cuando haya un consejo de ancianos,
En el Consejo de Ancianos va a haber pastores que tienen funciones más directas con la predicación y la enseñanza, y hay otros que se van a dedicar más al gobierno de la iglesia. ¿Verdad? Eso pasa. ¿Por qué razón? Habitualmente son los que tienen el don más marcado de enseñanza. Eso no significa que todos los pastores tengan que tener el don de enseñanza. Todos tienen que tener el don de la enseñanza. Pero hay algunos que se dedican más completamente a la predicación y la enseñanza. En ese sentido, este grupo de pastores debe ser sostenido completamente por la iglesia, con ese doble honor que la Escritura requiere. Este otro grupo también son sostenidos, pero siempre se le debe dar prioridad al primer grupo que predica y enseña la palabra. Una idea que les traigo, no es una ley. Déjame para decir cuál es mi mente con respecto a eso. Yo creo en lo que se llama la pluralidad y paridad de ancianos. O sea, un consejo de ancianos, donde obviamente el consejo habla de pluralidad y todos están al mismo nivel. Eso no significa que todos van a hacer, que es lo que está diciendo Ricardo, exactamente todas las cosas iguales. Es lo que se llama en teología primero entre iguales. O sea, hay personas que, como decía Ricardo, es evidente que tienen un don de predicación más elevado que otros. Todos los pastores, como dice él, tienen que tener el don de predicación, pero hay algunos que predican mejor que otros. ¿En qué está determinado? ¿Que no se estudió más? No. Ese es el don que Dios da, determina a darle a uno más que a otro. Esos se deben dedicar más a la predicación. No es que los demás no lo hagan, los demás lo deben hacer también y deben ponerse para que prediquen y deben enseñar en la iglesia en muchos contextos. Pero estos van a proyectarse más a la enseñanza pública y por tanto, ahí es lo que está diciendo Ricardo, deben ser sostenidos más. Si hay otras funciones dentro de la iglesia que quepan dentro del ministerio pastoral, se pueden incluir otros hombres también. Por ejemplo, no sé, alguien que se dedica a la consejería, sea una iglesia muy grande, hay muchas personas para aconsejar y necesitamos de hombres que se dediquen a eso y que estén en consejo pastoral, pueden también ser sostenidos. Eso depende de la cantidad de necesidades, del tamaño de la iglesia y de la cantidad de pastores. ¿Algún hermano tiene duda en cuanto a esto? Tengo que decirles también que esto no significa, y como dice el pastor, son pares. O sea, nosotros no estamos hablando aquí de un pastor principal y pastores auxiliares. Nosotros no vemos eso en la Biblia. Todos los pastores de la iglesia son pastores de la iglesia y todos tienen el mismo nivel de autoridad en la iglesia. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se hace esto? Dicen los autores de la confesión, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan también del Evangelio. Un dato interesante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. ¿Algún hermano que lo lea? Un dato interesante, ese sí es interesante. Primera de Pedro, capítulo 1, 5, versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una cosa muy interesante en ese texto, mis hermanos, que uno tiene que leerla 7 o a lo mejor 10 veces en la casa tranquilo para darse cuenta de un contexto. Yo les pregunto, ¿puede un pastor que esté pasando hambre en una iglesia, a la que la iglesia le dé solamente para los fustas, ese pastor puede ser codicioso de ganancias deshonestas? No, lo que manda la Biblia es que trabaje con sus manos y sostenga a su familia. Primero está el deber con nuestra familia
y con los que Dios nos ha dado para sostener que con el ministerio pastoral. Ese pastor muy probablemente lo que hará es hacer lo que dice Hugo, decir, hermano, como yo lo he visto, hermano, yo no puedo, yo conozco un pastor que se paró delante de su iglesia y le dijo, hermanos, lo siento mucho por ustedes, yo no puedo predicar acá, no puedo supervisarles más porque yo estoy pasando hambre. Por lo tanto, yo me voy a trabajar a tiempo. Es una vergüenza para la iglesia. Es una vergüenza. Pero él se paró delante de la iglesia y le dijo, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Yo estoy pasando necesidades económicas y yo no puedo seguir viviendo así. Por lo tanto, ustedes miren a ver qué hagan, pero yo no puedo. Yo no puedo. Y ahí también está detrás un prejuicio que tienen muchas iglesias, que es que el pastor tiene un trabajo que es tan santo que no puede hacer su propio trabajo. Entonces hay personas que le exigen al pastor que solamente se dedique a la oración de la palabra, y entonces le dan un buchito de dinero para vivir. O sea, le están exigiendo una santidad que nadie es capaz de llevar. Yo conozco un pastor. Debe dar una nota, y qué bueno que lo dice. Eso viene del catolicismo romano, es una perspectiva franciscana. La pobreza. Que los franciscanos hacían poco de pobreza, y traemos al evangelicalismo esa mentalidad. Y estoy de acuerdo contigo, esto no, o sea, la prioridad de un hombre cristiano es primero con Dios y luego con su familia. Ahora, Dios ha armado las cosas de tal manera que todo encaja. Si todos cumplimos nuestra responsabilidad, todo debe encajar. No debe haber problemas. Cabo suelto. Sí, cabo suelto. Pero todos tenemos que cumplir nuestra función. Por esto estoy de acuerdo contigo. Y en esto hay algo muy importante, es la comprensión que la congregación debe tener de la importancia del trabajo del pastor. Porque a veces pasamos por alto eso. Simplemente pensamos, vemos al pastor como alguien que se para a ir a una clase o el domingo predica. Pero realmente es el que está velando por nuestras almas. Y lo primero que hay que tener es la comprensión del bien que le hace el pastor a tu alma. Y de ahí entonces nace el compromiso que tú vas a tener para que ese pastor se pueda dedicar a eso. Yo pienso que nosotros como iglesia debemos enfocarnos mucho en ese sentido. Es una deficiencia ahí que tenemos que trabajar en eso. Crear esa conciencia en nosotros. Amén. Sí. Ya que estamos, yo quisiera también, ya que has hablado de la codicia en tu ejemplo, y el ejemplo que deben dar los pastores en la iglesia, déjame tocar un texto que es, lo estoy diciendo, polémico y es muy mal interpretado, sobre todo por sectas como el Testigo de Jehová. Y es el texto de Hechos 20, en las palabras finales, del 33 al 35, donde Pablo le advierte a esos ancianos que estaban en Mileto, se estaba despidiendo, que él les había dado ejemplo de no ser codicioso, de trabajar con sus manos para poder hospedar y para poder ser ejemplos de dar a los pobres, a los necesitados. Entonces, el pastor es un ejemplo de un hombre cristiano en todo sentido. No solamente tiene el don de predicar y el peso del ministerio en sus hombros de llevar la palabra y alimentar a una iglesia con la palabra de Dios, sino también ser un ejemplo de trabajador, de hombre de su casa, de hombre de buen esposo, de buen padre de familia. Dice Pablo, dice la palabra ahí en Hechos 20, 33 al 35. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. La codicia, el primer peligro. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, o sea, él incluso iba con sus colaboradores en su ministerio apostólico, y él se ocupaba de que esa gente no dependieran de la iglesia. Él se ocupaba de que esa gente que lo estaba ayudando a él vivieran de un tesoro común que él tenía en el campo. Pero eso es un ejemplo particular de Pablo. Sí, pero bueno, él les está diciendo a estos pastores que hagan eso. Dice, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar
la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay algo que Dios le dice a los pastores y hay algo que Dios le dice a la iglesia. No están en oposición, pero nosotros tenemos que encontrar un equilibrio. ¿Cuándo aplicar una cosa y cuándo otra? Sin decir que ningún texto es... Si a mí me preguntan, yo preferiría toda mi vida trabajar en mi trabajo y compartir con mi trabajo con la iglesia. Yo necesito libertad editorial. Y yo sé que ustedes me han abierto a mí su corazón y su mente, y yo puedo enseñar lo que yo veo en las Escrituras. Pero yo necesito tener libertad editorial. No sé si entienden el término que se usa mucho en el contexto del periodismo. Editorial. Yo necesito tener la libertad de pararme en ese púlpito y decir lo que yo veo en las Escrituras, y si a alguien le gusta, perfecto, amén, y si a alguien no le gusta, es lo que enseña la Escritura. Y el yo trabajar para mí y para mi familia me da a mí esa libertad. O sea, yo entiendo perfectamente a Pablo. Cuando Pablo dice, teniendo yo el derecho de que ustedes me sostengan, a la iglesia de Corinto, a ustedes no les recibo ni un peso. Sin embargo, Pablo recibe y es sostenido por la iglesia de Filipenses por muchos años. Sí. Los Efesios también. Por la iglesia de los Efesios, que precisamente le está hablando a los pastores de Éfeso en Mileto. Entonces, yo entiendo el equilibrio. El equilibrio es ese. Un hombre llamado a predicar el Evangelio es un hombre, primero que todo, un hombre llamado por Dios a servirle a Él y que tiene una responsabilidad con su familia. Y si la iglesia lo puede sostener, bien, gloria a Dios, amén, y todas esas cosas. Pero este hombre no está esperando eso. Pablo no es el contexto del ejemplo que él está dando a la iglesia, a los pastores de Éfeso. No esperen nada, ustedes son llamados a servir. Lo cierto es, mis hermanos, que hay una limitación de este hombre que tiene que ser bivocacional. Si ustedes ven las estadísticas de cuántos hombres llamados al ministerio pastoral renuncian, estoy hablando de hombres bivocacionales, ustedes se quedan espantados. Yo lo he hecho y lo ha hecho Daniel. Yo no espero ningún premio de los hombres. Si Dios me quiere dar esa corona de la que habla Primera de Pedro, capítulo 5, del lado allá, perfecto, no hay ningún problema. Si no me la quiere dar, con estar ahí con él, para mí es suficiente. Pero la cantidad de hombres, más del 80% de los hombres que son bivocacionales, renuncian en los primeros 4 años. ¿Saben por qué? Es imposible. No es fácil. Y eso no se le debe demandar a nadie. No es fácil cuando uno llega a su casa y ustedes son trabajadores aquí y ustedes han trabajado duro y luego hacer una llamada o reunirse por la noche con los hombres, con una serie de hombres a discipularlos, y luego reunirse con un matrimonio a la otra noche. Y uno tiene que tener el equilibrio. Hay un hermano con problema, lo siento, yo también tengo una familia a quien yo debo predicar. Yo tengo una familia a quien yo debo enseñar. Yo tengo hijas que se están levantando, que yo debo instruirlas, discipularlas a ellas también. Entonces, seamos cuidadosos a la hora de hablar de esto y hablemoslo con honra, porque estamos hablando de hombres que están, y no estoy hablando de mí, estoy hablando, mírenlo globalmente, mírenlo de lo que está pasando en el reino. Uno se espanta que el 80% de los hombres bivocacionales renuncien en los primeros 4 años. O sea, y renuncian explotados. No estoy hablando de explotados, de que los explotados, sino, bueno, no dan más. Porque no es fácil. Y lo dice un hombre que lo está haciendo, que lo ha hecho casi toda su vida ministerial, desde que tengo 19 años, estoy predicando el Evangelio y no he recibido nada. Y lo he hecho con mucha honra, pero no es fácil. Entonces, hablemoslo con respeto, porque hay personas llorando allá afuera, no yo, sufriendo allá afuera. Y a veces, porque no se puede, y si no se puede, no se puede.
pero a veces por irresponsabilidad de la iglesia, tristemente. Yo sé que no. Quisiera decir que yo creo que todo el consejo de Dios. Yo creo todo el consejo de Dios. Y tanto una cosa como la otra, yo la creo. Yo sé que no me puedo entender mucho y me siento un poco, porque yo llevo la responsabilidad de esta iglesia. Me siento incómodo hablando, pero me siento que mi pastor tenga que hablar esas cosas también. Porque nosotros hemos vivido en carne propia desde el inicio del asunto de la iglesia. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a hablar, sacar de un contexto para nosotros hacer un método o una ley y llevarla a la práctica en nuestro contexto. Acuérdense que era el comienzo de la iglesia cristiana y era un apóstol. No estamos hablando de todo. Pero es un ejemplo. Sí, pero es un ejemplo. Pero es un ejemplo que nosotros tenemos que poner en la práctica en nuestro contexto. Si escogemos el ejemplo de un apóstol o escogemos el otro, que todos son ejemplos para nosotros. A lo práctico es, a mí me gusta llevarlo todo a la práctica. Si nosotros tenemos a un hombre que está trabajando afuera para cumplir todas sus responsabilidades, como tú decías, y ese es el hombre que nos está sirviendo como pastor en esta iglesia, la iglesia va a recibir lo que ese hombre puede dar. No va a recibir lo que nosotros quisiéramos recibir. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene que dedicar tiempo afuera. Eso es como el médico. O se lo voy a poner más fácil. Nosotros estamos en una selva ahora mismo y eso está lleno de leones afuera y nosotros necesitamos a un cazador a la puerta. Pero ¿cómo es el término que él usa? De la ayuda de sustento. No, el honorario que se le da al cazador, el cazador nos dice que esto me da hasta las 12 del día. De ahí para adelante, él tiene que ir a su otro trabajo porque el honorario que nosotros le damos no le da para cubrir nuestras necesidades de su ministerio, del ministerio del cazador. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos horas en el día que estamos sin cazador, porque ese hombre tiene que hacer otra cosa. Y esta iglesia está recibiendo enseñanzas que son bíblicas en cuanto a eso. Nosotros, como decía Amado, debemos de poner en práctica lo que estamos recibiendo y centrarnos en lo que debemos hacer como iglesia con los ancianos que nos daban, que en este caso tenemos uno solo. Si queremos recibir más de ese ministerio, la iglesia está aprendiendo lo que tiene que hacer. Si no le damos a ese anciano lo que nosotros tenemos que darle como iglesia para poder disfrutar de ese anciano las 24 horas como queremos, tenemos que hacer nuestra parte. Si no, ese hombre tiene que buscar allá afuera para poder cumplir sus funciones como hombre de familia y como cristiano, porque es un cristiano que le gusta disfrutar lo que nosotros disfrutamos. Y ese es su salario, ese es su oficio. El de nosotros es de nosotros. Entonces, mis hermanos, como les había aclarado, Primera Timoteo capítulo 5, Primera Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4, da por entendido que los pastores no debían gobernar la iglesia por ganancia deshonesta. Eso implica que los pastores en la iglesia primitiva, no te preocupes, yo también así, que los pastores en la iglesia primitiva recibían un honorario tan amplio que ellos podían ser, que tenían la tentación de por ganancia deshonesta poder gobernar la iglesia. Ellos tenían la tentación de gobernar la iglesia por una ganancia deshonesta, así que la iglesia los mantenía de manera sustentable. Otros textos que pudiéramos revisar en ese sentido del sostenimiento material de los pastores sería Mateo capítulo 10, versículo 10, Lucas 10, 7, Filipenses 4, 10 al 20, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 6. Yo le traigo aquí un ejemplo, sin citar nombre, de un pastor. Nosotros en Cuba, ese ejemplo lo traía acá, teníamos 3 pastores. De los 3 pastores, 2 eran sostenidos por la iglesia y uno no era sostenido por la iglesia. No voy a decir su nombre, pero ese pastor que no era sostenido por la iglesia,
Era un hombre que predicaba, enseñaba y supervisaba, porque él decidió hacer exactamente lo que el apóstol Pablo decidió hacer a la iglesia de los Corintios. Pablo quería sentirse libre para poder amonestar a aquella iglesia como se debía, y Pablo dijo: no voy a recibir de ustedes ni un centavo. Ese pastor que yo tuve en Cuba no recibió nunca ni un centavo de la iglesia. Nunca. Él tenía un oficio que sostenía a su familia con ese oficio, predicaba y enseñaba. Y ese pastor está entre nosotros hoy aquí. Así que, mis hermanos, con eso nosotros queremos decirles que nosotros hemos visto ejemplos palpables acerca de eso. Ejemplos palpables acerca de eso. Ya para terminar nuestra clase, quisiéramos leer el párrafo 11, porque vamos a leer el párrafo 11 porque lo tengo planificado acá, si no, no voy a terminar el capítulo 26. Párrafo 11 de la confesión. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, sin embargo, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñar. Les decía que era una enseñanza que casi no hemos nunca recibido acá en la iglesia. Como parte de la extensión del ministerio pastoral, hay otros hombres en la iglesia que deben y pueden predicar la palabra de manera pública. Estos maestros de la iglesia no son entes apartes, no son autónomos, ni tenemos o tomamos este ministerio por nosotros mismos. Hermano, eso es muy importante. Cada hombre que se para acá, empezando por mí, el hermano César, que ahorita no lo cité, Daniel, otros hermanos Hugo, que predican la palabra y enseñan, no son hombres que tienen un ministerio en sí mismos. No son autónomos. No vienen acá en nombres propios. Son parte de la extensión del ministerio pastoral de la iglesia. Así que nunca tú debes decir: Ricardo está dando clases y Joel está sentado. Eso es antibíblico. Ricardo no da clases y Joel está sentado. Joel está enseñando a la iglesia mientras Ricardo está enseñando a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque esa es la manera en que la Biblia ve las cosas. La Biblia ve que este ministerio de hombres que Dios ha dado a la iglesia para que desarrollen su don es parte del ministerio pastoral de la iglesia. Es parte. Nosotros no venimos aquí nosotros mismos. Nosotros venimos aquí en nombre del ministerio pastoral de la iglesia. Mis hermanos, los maestros que enseñamos y predicamos desde este púlpito lo hacemos bajo la autorización y bajo el orden del ministerio pastoral, sabiendo que es el ministerio pastoral la autoridad puesta por Dios para alimentar a su pueblo. Por eso es que nosotros acá nunca escogemos ningún tema autodidacta. Eso no lo saben los hermanos de la iglesia. Aquí la persona que planifica qué se da, qué no se da, qué debo decir, qué no debo decir, es el pastor de la iglesia. Yo acá soy un auxiliar de la iglesia, un auxiliar del ministerio pastoral. Los maestros auxiliares, a mí me encanta ese término auxiliares y repetímelo constantemente. Los maestros auxiliares expresan nuestra sumisión al ministerio pastoral. Bueno, dejándonos ser supervisados por el pastor, estando a sus órdenes cuando requiera de nuestra colaboración, predicando las enseñanzas que el pastor tiene planificadas o encuentra oportunas para la iglesia en cada momento. Hay ejemplos de cristianos predicando la palabra que no eran ancianos ordenados de la iglesia. No los voy a leer todos los ejemplos, aunque debería hacerlo. Hechos capítulo 8, versículo 5. Felipe, un diácono de la iglesia, era un hombre que tenía don de enseñanza y él predicaba la palabra de manera pública. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21. Acá se narra el ejemplo de varios varones de Chipre y de Cirene que predicaban el evangelio de manera pública a gran grupo de gente, a gran grupo de judíos. En primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Se nos da un ejemplo general de enseñanza a la que estamos llamados todos de usar nuestros dones. Entre ellos, el de enseñanza, para usarlos en el contexto de la iglesia. Y quiero que algún hermano lo lea. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Algún hermano que lea ese texto. ¿Qué debemos tener los que usamos nuestros dones públicos?
Hermano, hay dones en la iglesia que son públicos. Ustedes me ven a mí. Pero hay dones en la iglesia que no son públicos. Pero hay un principio que aquellos que usan sus dones públicamente deben tener en su mente todo el tiempo. Y si no lo tenemos pendiente, y si no lo tenemos claro, déjenme decirle que estamos haciéndolo mal. Que estamos haciéndolo mal. Primera de Pedro capítulo 4. Cada uno según el don que ha recibido, ministren a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, aquí el que tiene que recibir la gloria es Jesucristo. Aquí el que tiene que recibir la honra es Jesucristo. Aquí el que tiene que verse es Jesucristo. Nosotros somos bocinas de Jesucristo. Por lo tanto, yo nunca debo tener en mi mente ganar admiración hacia mi persona. Yo debo ser siempre secundario. Bueno, en este sentido terciario, porque debo estar detrás de Joel. Entonces, debo ser siempre atrás. Porque yo no puedo ser el centro de atención. Hermanos, los hermanos que nos dedicamos a predicar y a enseñar debemos tener eso muy claro. Porque este es un ministerio demasiado público. Demasiado público. Y no debemos pretender usar nuestro don para nuestro servicio. Hay principios y preceptos que requieren del cristiano que evite el orgullo y se someta a sus supervisores en el ejercicio de sus dones. Romanos capítulo 12, versículo 13. Bueno, mis hermanos, esa es toda nuestra clase. ¿Qué hemos visto en resumen? Hemos visto los párrafos desde el 8 al 13 del capítulo 26 de la confesión, que habla acerca del gobierno de la iglesia. Vimos la identidad del gobierno de la iglesia, constituida por obispos, también llamados pastores o ancianos, y por diáconos, que ellos, aunque no gobiernan la iglesia, son también oficiales designados por Cristo. En segundo lugar, ¿cómo son designados los oficiales de la iglesia? A través del reconocimiento por parte de la iglesia de aquellos hombres que Dios ha capacitado a través de la elección y la ordenación. Vimos en tercer lugar la esencia del gobierno del ministerio pastoral, y ellos gobiernan a través del ministerio de la palabra. Y ese ministerio de la palabra también recibe su sustento material por parte de la iglesia. Sustento material que debe ser suficiente para cubrir todas sus necesidades materiales. Y en último lugar, vimos también que hay también un ministerio auxiliar de la palabra por parte de otros hermanos de la iglesia que se colocan bajo la autoridad y el liderazgo del ministerio pastoral para llevar también la palabra al pueblo de Dios. Con esto, hermanos, si alguien tiene alguna duda, podemos vertirla, aunque ya es bastante tarde. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que tenga a bien aplicar estas cosas en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que nos prepare para el culto de la mañana. Pedimos a nuestro pastor que tenga este momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti, oh Señor, clamamos para que tú pongas estas cosas en nuestros corazones y nos ayudes a ser una iglesia de acuerdo a tu mente, una iglesia bíblica, que no solo crea en lo que enseña tu palabra, sino también viva lo que tu palabra enseña, no importa lo que cueste. Concédenos que estas cosas se queden en nuestra mente ahora, en el momento de la adoración, para que podamos rendirte una adoración elevada como tú lo mereces. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.